En este video tutorial vamos a recordar cómo crear nuestras propias funciones. Aquí tenemos un ejemplo de dos funciones que no existen en Excel, la función resta y la función división. Antes de crear alguna de ellas hay que pensar cómo se va a llamar nuestra función y qué argumentos va a tener. Bueno, la función resta le vamos a poner ese nombre, bien sabemos que no existe, y va a tener dos argumentos. ¿Cuáles argumentos podrían ser? Los elementos de una resta son lo que es el minuendo y el sustraendo. Y también vamos a crear una función que se va a llamar división. ¿Qué argumentos podría tener la función división? Pues los elementos que la conforman. Un elemento es el dividendo y el otro va a ser el divisor. Esos van a ser los argumentos de nuestras funciones. Vamos a escribirles aquí para tener una idea de lo que vamos a realizar. Los argumentos los podemos poner abreviados para no escribir completa la palabra. Un argumento va a ser el minuendo y el otro va a ser el sustraendo, separados por una coma como en todas las funciones. Y la función división que tenga sus dos elementos, uno que es el divisor y el otro va a ser vamos a hacer primero es el dividendo, que es el número que se va a dividir, y después el divisor, que es el número que va a dividir a ese primer número. Ya tenemos nuestras dos funciones pensadas. Aquí solamente las escribimos para saber qué es lo que queremos programar. Para poder entrar al editor de funciones, el editor Visual Basic de una hoja de cálculo, lo podemos hacer de dos maneras: oprimiendo las teclas Alt y F11 y automáticamente nos abre este editor. Aquí nos dice Visual Basic para aplicaciones. O lo podemos hacer de la siguiente manera: en la ficha programador o desarrollador, el primer icono dice Visual Basic, le damos clic e inmediatamente nos lleva a esa hoja, a este editor de aplicaciones. Bien, las funciones, como lo vimos en la clase de macros, se escriben dentro de los módulos. Para insertar un módulo en el editor nos vamos al menú insertar y aquí tenemos la opción módulo. Nos va a entregar un módulo totalmente limpio, sin ningún tipo de código. La palabra que tenemos que aprendernos es la palabra función en inglés. Function. Una cosa muy importante: la primera F es mayúscula y las demás letras son minúsculas. Esto es muy importante respetarlo, ya que si no lo escribimos así, el editor no va a interpretar como un comando para crear una función y no vamos a poder programar ninguna de estas. Entonces, respetar esta palabrita function. Ahora hay que poner la función que vamos a crear. Primero vamos a empezar con la función resta. Después de la palabra function ya es indistinto utilizar mayúsculas o minúsculas. Sin embargo, vamos a respetar la sintaxis que conocemos para que sepamos y tengamos un orden de lo que estamos haciendo. Lo que son el nombre de la función lo vamos a escribir en mayúsculas y los argumentos en minúsculas. Ponemos el nombre de la función, resta, y vamos a poner los argumentos dentro de los paréntesis, que era el minuendo. Lo podemos abreviar, solamente hay que tener cuidado de siempre escribirlo de esa manera, y el sustraendo. Esta parte en lenguaje de programación se llama declaración. Aquí estamos indicando qué elementos conforman nuestra función. Si todo está correcto, al oprimir la tecla Enter, automáticamente se cierra la función. Esto ya no lo escribimos nosotros. Nosotros podemos darle varios Enter para que esto baje, no importa.
en esa sección central van a ir las operaciones de los argumentos. Esto ya es muy simple. Vamos a poner nuevamente el nombre de la función, resta, es igual, y ahora ponemos lo que van a ser nuestros argumentos. Al minuendo le vamos a restar el sustraendo. Notemos que aquí escribimos los argumentos exactamente iguales. Si le quitáramos alguna letra o le agregáramos alguna, no los interpretaría y nos crearía un error. Esto es todo, ya no hay que guardar nada, automáticamente la función se guarda dentro de nuestra hoja de cálculo. Enseguida vamos a ver cómo se guardan para que podamos utilizar más adelante nuestras funciones. Cerramos el editor y podemos ver que aquí ya vamos a poder utilizar nuestra función resta. Como todas las funciones, empezamos con símbolo igual, podemos ver que aquí ya la podemos encontrar y los argumentos serían el minuendo, coma y sustraendo. Aquí ya no vamos a poner ningún operador. El operador lo pusimos en el código. Aquí solamente los argumentos los vamos a separar por comas. Le damos enter y vemos que efectivamente nuestra resta se hizo 800. Vamos a hacer ahora la función división, otra función que no existe. Si nosotros ponemos aquí símbolo igual división, ni siquiera la reconoce. Y si le pusiéramos argumentos, nos generaría un código de error de que la hoja de cálculo no reconoce algún texto. Vamos a hacerlo. Supongamos que queremos pensar que sí existe la función división y este es el dividendo y este es el divisor. Le damos enter y nos aparece ese código. ¿Por qué? Porque esa función no existe. Bueno, vamos a crearla así como hicimos con la resta. Volvemos a nuestro editor, Alt F11. Se puede hacer, terminando esta función podemos empezar una nueva, pero como recomendación para no confundirnos mucho, vamos a hacerlo en un módulo distinto. Este simplemente lo cerramos, vamos a insertar otro. Lo mismo, ponemos la palabra function y el nombre de nuestra función, división, y sus argumentos, que sería el dividendo y el divisor. Todo está correcto y al oprimir la tecla enter se cierra nuestra función. Vamos a abrir un poco de espacio para poner nuestras operaciones de los argumentos. Escribimos nuevamente división es igual y ahora hay que hacer las operaciones que van a ser nuestros argumentos. Solamente escribimos que el dividendo, al dividendo lo va a dividir el divisor. Así de sencillo. También no guardamos nada, simplemente cerramos y ahora vamos a aplicarla aquí. División, si podemos ver, aquí ya nos detecta esa función que está creada y los argumentos. Primer argumento el dividendo, coma, y el segundo argumento el divisor. No hay que poner la diagonal. Recordemos que todas las operaciones ya se programaron. Le damos enter y efectivamente 800 entre 40 nos da como resultado 20. Vayamos a otros ejemplos. Aquí tenemos un círculo donde nosotros sabemos que para sacar el área de un círculo la fórmula matemática es pi por radio al cuadrado. Aquí tenemos el valor de pi, aquí tenemos el valor del radio. Si ponemos aquí la función círculo, pues ni siquiera la detecta. Entonces hay que programarla. Sabemos que tiene que ser una función que se va a llamar círculo y sus argumentos, que pueden ser lo que es el valor de pi y el radio. Solamente nosotros sabemos que el radio se eleva al cuadrado, pero esa operación se va a hacer en la programación dentro del módulo. Solamente sabemos que tenemos esos dos argumentos. Vamos a crear nuestra función. Oprimimos las teclas Alt F11
vamos a insertar un nuevo código, un nuevo módulo, perdón, la palabra function. Nuestra función se va a llamar círculo y sus argumentos van a ser pi y el radio. Ahí tenemos nuestra función, ya la creamos. Ahora vamos a poner aquí en esta parte central lo que son los argumentos, sus operaciones. Círculo es igual pi por, vamos a ponerlo con minúsculas para no confundirnos, pi por radio, pero recordemos que el radio es al cuadrado. Ponemos el operador caret y la potencia al cuadrado es la potencia 2. Aquí lo podemos dejar así, ya que por la prioridad de los operadores, primero se va a ejecutar el operador caret, se va a elevar el radio al cuadrado y después se va a multiplicar por pi. Cerramos nuestra función y la aplicamos para calcular el área dentro de esta celda. Círculo ya nos reconoce la función y solamente seleccionamos los argumentos pi, coma y el radio. Aquí ya no lo elevamos al cuadrado. Recordemos que el cuadrado, elevar al cuadrado radio, lo programamos dentro del módulo. Le damos enter y ya nos entrega lo que es nuestro resultado. Podemos verificar que aquí nos muestra un resultado y en la barra de fórmulas tenemos nuestra fórmula que creamos con sus respectivos argumentos. Hagamos dos más para terminar con estos ejemplos de macros. Vamos a hacer una función que se llama triángulo. La función triángulo no existe. Si ponemos aquí igual triángulo, ni siquiera nos aparece un asistente que nos indique que ya está reconociendo alguna función que se llame así. Vamos a crearla. La función se va a llamar triángulo y va a tener dos argumentos, base y altura. Nuestra área dice que es base por altura sobre 2. Entonces queremos que tenga dos argumentos, base, coma, altura. Así va a ser nuestra función. Bien. Bueno, vamos a entrar al editor, ficha desarrollador, Visual Basic. Vean que aquí tenemos nuestros módulos de cada una de nuestras funciones. Vamos a insertar otro. Aquí la función se va a llamar triángulo. Pero voy a empezar con la palabra function. Ahora sí, triángulo. Y declaramos sus argumentos, que son la base, coma y la altura. Altura. Muy bien. Ya está creada, parece que todo está bien. Nos cerró nuestra función. Ahora hay que poner las operaciones de los argumentos. Triángulo es igual base por altura entre 2. Así la dejamos, ya que como los dos operadores tienen la misma prioridad, primero se va a ejecutar la base por la altura y ese resultado se divide entre 2 y nos da el resultado correcto. Vamos a aplicarlo en nuestro ejemplo. Ahora sí ponemos función triángulo, vemos que ya la detecta, la seleccionamos y solamente hay que poner los argumentos. La base la tenemos en esta celda y la altura la tenemos en esta otra. Recordemos que ya no lo dividimos entre 2 porque esa operación se programó dentro del módulo. Aquí nos da el resultado, que es 90. Podemos comprobar este resultado con una calculadora si es de su agrado, pero ustedes creo que están seguros que se ha programado correctamente cada una de las funciones. Y vamos a terminar con esta que se llama función promedio, pero no la función promedio que conocemos. Aquí vamos a crear una función que nos haga un promedio ponderado. Tenemos aquí un ejemplo de unos exámenes, de una evaluación de un grupo pequeño, 18 alumnos, que elaboraron 3 exámenes y su evaluación continua. Vemos que los exámenes tienen un diferente valor, 25% el primer parcial, 25% el segundo parcial, 40% el examen final y la evaluación continua 10%. Como sabemos, para calcular el promedio ponderado hay que multiplicar cada evaluación por el porcentaje correspondiente. Pero para no hacer todo eso vamos a crear una fórmula. La fórmula le vamos a poner como nombre prepa.
quitamos esta ventanita que nos está molestando. Bueno, vamos a ponerlo a un lado, que no moleste. Ahora los argumentos que son el primer parcial, vamos a poner PP, primer parcial. Segundo parcial, SP. El examen final, una F. Y la evaluación continua, una E con una C. Ahí tenemos nuestra función. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Que se va a llamar prepa y va a tener esos 4 argumentos. Bueno, ahora vamos a crearla en nuestro editor Visual Basic. Vamos a insertar un módulo diferente. Ponemos la primera palabra y los argumentos y el nombre de la función que va a llamar prepa. Y abrimos nuestros argumentos que son primer parcial, coma, segundo parcial, coma, examen final, coma y la evaluación continua. Ahí está. Ahora vamos a poner aquí las operaciones. Nuevamente ponemos el nombre de nuestra función que se llama prepa. Es igual. Y vamos a poner las operaciones. Recordemos que el primer parcial se multiplica por 25%. Después eso hay que sumarlo con el segundo parcial que se multiplica también por 25%. Le sumamos el examen final. Ahí otra vez nos da barata esta ventanita final. Por este ya vale 40%. Vamos a ponerle 40% más la evaluación continua por vale 10%. Bueno, notemos que aquí dejamos todo junto y no pusimos ningún espacio. Para que nos lo separe automáticamente el módulo, vamos a darle clic al final de la función y vamos a observar cómo se separan solitos. Bien, ya tenemos ahí nuestros porcentajes, pero bueno, hay que checar un detalle. Se eliminaron los símbolos de porcentaje, entonces no se va a realizar correctamente nuestro promedio o va a aparecer un número un poco más grande. Vamos a poner los equivalentes en decimales, que es una forma más segura de programar esto. 25% es .25, se lo agregamos aquí. También en este 40% es .4 o .40 y la evaluación continua es .1. De esta manera ya quedó solucionado ese problema. Bien, vamos a aplicarlo ahora en nuestra tabla. Vamos a hacerlo aquí. Igual la función prepa ya la tenemos aquí y los argumentos nada más. Primer parcial, segundo parcial, final y la evaluación continua. Y vemos, ya tenemos aquí una calificación ponderada con los porcentajes que nosotros indicamos para poderla hacer de esa forma. Y esta, como todas las funciones, la podemos copiar en el resto y tenemos terminada nuestra tabla.